Eres una traidora. Lárgate de mi casa ahora mismo. No le he hecho nada. No tiene derecho a hablarme así. Cálmense las dos. No es momento para esto. Millonario se escondió para probar su prometida con trillizos. Empleada hizo lo impensable. Saca esa basura de mi vista ahora mismo. El grito de Vanessa desgarró el silencio de la mansión, haciendo eco en las paredes y provocando un llanto inmediato y ensordecedor de los tres recién nacidos. Rosita dio un salto hacia atrás, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. Sus brazos, cubiertos aún por la tela áspera del uniforme y apretando con fuerza los bultos blancos contra su pecho, temblaban incontrolablemente. No era solo miedo a perder el trabajo, era terror puro ante la mujer que tenía enfrente. Los trillizos se retorcían, sintiendo la tensión en el aire, sus pequeños pulmones gritando por auxilio. «Señorita Vanessa, por favor», suplicó Rosita, su voz quebrada, tratando de mecer a los tres bebés al mismo tiempo, una tarea imposible que solo la desesperación le permitía sostener. «Los está asustando. Son solo unos bebés. Acaban de comer. Necesitan silencio». Vanessa avanzó un paso, sus tacones resonando como disparos en el piso de madera. Su rostro, habitualmente maquillado a la perfección para las revistas de sociedad, estaba desfigurado por una mueca de asco genuino. No veía niños, veía problemas, veía estorbos, veía suciedad en su futuro palacio. «No me digas qué hacer, criada insolente», bramó Vanessa señalando con un dedo acusador que casi rozaba la nariz de Rosita. «Te di una orden directa hace 10 minutos. Dije que no quería escuchar ni un solo gemido de esas cosas mientras yo estuviera en la casa. Me duele la cabeza y ese ruido infernal me está taladrando el cerebro». «Pero, señorita...» Rosita retrocedió hasta chocar contra la pared del pasillo, acorralada. Sintió el frío del muro en su espalda, pero no soltó el agarre. Sus guantes de goma amarillos, que no había tenido tiempo de quitarse tras fregar los baños de la planta baja, cuando los niños empezaron a llorar, chirriaban contra las mantas blancas. «No tengo a dónde llevarlos. Su cuarto está arriba, hace frío afuera y... ¿Me importa un comino si hace frío?» Vanessa cortó el aire con la mano como si espantara a una mosca molesta. «Sácalos al patio, al garaje, o tíralos a la basura, pero haz que se callen. ¡Ya!». El llanto de los trillizos aumentó de nivel, una sinfonía de angustia que parecía llenar cada rincón de la lujosa residencia. Rosita bajó la mirada hacia las caritas rojas y arrugadas por el llanto. Eran inocentes, eran sangre de la familia. ¿Cómo podía esta mujer, la prometida del amable don Alejandro, tener un corazón de piedra? Al fondo del pasillo, en la penumbra de la puerta de la biblioteca, una figura se quedó paralizada. Don Alejandro, con el rostro pálido y la boca entreabierta, sostenía un maletín que estuvo a punto de dejar caer. Había regresado antes de su viaje de negocios para sorprender a su prometida, pero la sorpresa se la estaba llevando él. Sus ojos, normalmente cálidos, se abrieron desmesuradamente al ver la escena. No se movió. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la crueldad. Necesitaba saber con quién se iba a casar realmente. Rosita, sin saber que su patrón observaba, levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, pero con un destello de desafío que nunca antes había mostrado. «No voy a sacarlos al frío, señorita Vanessa», dijo Rosita con la voz temblorosa pero firme. «Son los sobrinos de don Alejandro. Son familia. Si usted quiere silencio, váyase a su habitación, pero yo no voy a poner en riesgo la salud de estos niños». El silencio que siguió a esa frase fue más aterrador que los gritos. Vanessa se detuvo en seco, parpadeó, incrédula. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no auguraba nada bueno. Era la sonrisa de un depredador que acababa de decidir que no solo iba a morder, sino a destruir. «¿Cómo te atreves?», susurró Vanessa, con una voz peligrosamente baja,
inclinándose hacia adelante hasta que su aliento chocó contra la cara de la empleada. «¿Me estás desafiando? ¿Tú? ¿Una simple sirvienta que limpia mis inodoros con esos guantes ridículos?» Rosita apretó a los niños más fuerte. «Estoy protegiendo lo que don Alejandro más ama». «Alejandro no está aquí», escupió Vanessa, irguiéndose con soberbia. «Y cuando él no está, yo soy la dueña de esta casa. Y mi primera orden ejecutiva, estúpida, es que desaparezcas esos bultos llorones de mi vista antes de que cuente hasta 3. Alejandro, desde las sombras, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración se agitó, pero se forzó a quedarse quieto. «Resiste», se dijo a sí mismo. «Deja que muestre quién es realmente». Vanessa no esperó a contar hasta 3. La furia le ganaba a la paciencia. Dio otro paso agresivo, invadiendo el espacio personal de Rosita, obligándola a encogerse para proteger las cabezas de los bebés. «Mírate», dijo Vanessa, barriendo con la mirada a la empleada de arriba abajo con un desprecio absoluto. «Das pena. Hueles a leche agria y a desinfectante barato. ¿De verdad crees que tienes el derecho de hablarme de familia? Tú no eres nadie. Eres un accesorio de limpieza que habla. Y esos niños...» Señaló a los trillizos con una mueca de repulsión. «Esos niños son un error. Un accidente que la hermana de Alejandro nos dejó antes de morir para arruinarnos la vida». «No hable así de ellos», gritó Rosita, incapaz de contenerse. El insulto a la memoria de la difunta hermana del patrón le dolió más que los insultos hacia ella misma. «Son ángeles. No tienen la culpa de estar solos. Son una carga», rebató Vanessa gritando aún más fuerte, su voz rompiéndose por la histeria. «Alejandro es demasiado blando, por eso los mantiene aquí. Pero eso se va a acabar. En cuanto tenga el anillo en mi dedo y firmemos el acta de matrimonio, estos 3 se van directo a un orfanato estatal. Al peor que encuentre, donde nadie se acuerde de sus nombres». Rosita sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No era una amenaza vacía, lo veía en los ojos fríos de Vanessa, lo decía en serio. «Usted es un monstruo», murmuró Rosita negando con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Don Alejandro jamás permitiría eso, él los adora». Vanessa soltó una carcajada seca, cruel y carente de cualquier emoción humana. «Alejandro hará lo que yo diga porque está ciego por mí, idiota. Él cree que soy una santa, cree que voy a ser la madre perfecta». Vanessa se acercó más, bajando la voz a un susurro conspirativo y venenoso. «Pero no tengo intención de cambiar pañales ni de aguantar lloriqueos. Yo me caso para viajar, para comprar joyas y para vivir bien, no para montar una guardería de caridad». Rosita sintió náuseas. La maldad de esa mujer no tenía límites. Miró a los bebés. Uno de ellos había dejado de llorar y la miraba con ojos grandes y oscuros, ajeno al peligro que corría su futuro. Ese pequeño gesto le dio a Rosita una fuerza que no sabía que tenía. «Entonces tendrá que pasar por encima de mí», dijo Rosita, irguiéndose un poco a pesar de que sus piernas temblaban. «Mientras yo esté aquí, usted no les pondrá una mano encima». La cara de Vanessa se transformó. La vena de su cuello se hinchó. La insolencia de la empleada era inaceptable. «¿Ah, sí?» Vanessa extendió la mano y agarró violentamente uno de los guantes de goma amarillos que Rosita llevaba puesto, tirando de él con fuerza. «Pues entonces ya no estás aquí. Estás despedida. Lárgate». El guante se estiró y golpeó la muñeca de Rosita con un chasquido doloroso al soltarse, cayendo al suelo de madera pulida. «Recoge tus trapos y lárgate a la calle con ellos», continuó gritando Vanessa fuera de sí. «Si tanto los quieres, quédatelos, son tuyos, regalo de bodas anticipado.
Pero si te veo aquí en 5 minutos, llamaré a la policía y diré que intentaste robarte la platería, y a ver quién le cree a una sirvienta muerta de hambre antes que a la futura señora de la casa. ¿Me está echando con los 3 bebés?, preguntó Rosita atónita, sin poder creer la vileza de la situación. Te estoy haciendo un favor. Vanessa la empujó por el hombro, haciéndola tambalearse peligrosamente con la carga preciosa en brazos. ¡Fuera! No quiero ver ni un rastro de pobreza en mi pasillo. Me contaminan el aire. Rosita recuperó el equilibrio a duras penas. Miró el guante tirado en el suelo, símbolo de su trabajo y su esfuerzo, y luego miró a la mujer elegante y perfumada que tenía enfrente. En ese momento, el miedo de Rosita desapareció. Fue reemplazado por una determinación feroz. Si quedarse significaba dejar a esos niños a merced de esta bruja, entonces irse era la única opción. «Está bien», dijo Rosita, con una calma repentina que desconcertó a Vanessa. «Me iré. Pero no porque usted lo diga. Me iré porque estos niños merecen un hogar donde haya amor, no veneno. Bla, bla, bla». Vanessa hizo un gesto de burla con las manos. «Menos discurso y más acción. La puerta está por allá. Y no esperes liquidación. Considera que no te cobro el aire que respiraste aquí». Rosita acomodó a los 3 bebés, asegurándose de que estuvieran cubiertos con las mantas. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no tenía auto, pero tenía brazos y tenía corazón. Dio la media vuelta, dándole la espalda a la señora, y comenzó a caminar hacia la salida principal, ignorando los gritos triunfales de Vanessa a sus espaldas. «Y no vuelvas a pedir limosna», le gritó Vanessa. «Espero que se congelen». Al fondo, Alejandro dio un paso fuera de la sombra. Su rostro ya no mostraba shock. Ahora mostraba una furia helada, calculada y devastadora. Había visto suficiente. La prueba había terminado y la sentencia estaba a punto de ser dictada. Pero antes, necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar Rosita por esos niños que no eran suyos. Necesitaba ver el verdadero heroísmo antes de ejecutar su justicia. Rosita llegó a la pesada puerta de roble de la entrada principal, pero sus manos, ocupadas sosteniendo precariamente a los 3 recién nacidos, no encontraban la fuerza ni el ángulo para girar el pomo dorado. El peso de los trillizos comenzaba a quemarle los antebrazos. Eran pequeños, sí, pero 3 cuerpos vivos, retorciéndose y sollozando, pesaban como el mundo entero sobre sus hombros cansados. Detrás de ella, el sonido de los tacones de Vanessa cambió de ritmo. Ya no eran pasos de persecución, sino un caminar pausado, triunfal. El paseo de una reina que acaba de ordenar una ejecución y se dispone a celebrar. El sonido de un teléfono desbloqueándose rompió el momento de tensión. «Cintia, amiga, no vas a creer lo que acaba de pasar». La voz de Vanessa cambió instantáneamente. El tono agrio y venenoso desapareció, reemplazado por una risa frívola y cantarina, la misma que usaba en las fiestas de beneficencia para engañar a la alta sociedad. «Sí, por fin, limpieza total. Acabo de echar a la sirvienta esa, la mosca muerta de Rosita. Sí, la eché con todo y la basura que cargaba». Rosita se congeló. Su mano, que había logrado rozar el metal frío de la manija, se detuvo. No quería escuchar, quería huir, pero sus pies parecían clavados al piso. Los bebés, sintiendo la inmovilidad de su protectora, bajaron el volumen de su llanto a unos gemidos lastimeros, permitiendo que la voz de Vanessa se escuchara con una claridad cristalina en el eco del vestíbulo. «Ay, por favor, Cintia, no seas tonta», continuó Vanessa, paseándose en círculos, admirando su reflejo en un espejo veneciano colgado en la pared, a solo unos metros de donde se escondía Alejandro. «Claro que Alejandro no se va a enterar. Él es un hombre, y los hombres son simples».
Le diré que la muy estúpida renunció porque no aguantaba el trabajo y se llevó a los niños porque se encariñó. Me haré la víctima. Lloraré un poco. Diré que intenté detenerla. Ya sabes, mi actuación de mujer sensible nunca falla. Rosita cerró los ojos con fuerza, sintiendo como una lágrima caliente resbalaba por su mejilla y caía sobre la frente de uno de los bebés. Dios mío, susurró para sí misma, protégenos de este demonio. ¿El orfanato? ¡Ay, qué va! Vanessa soltó una carcajada que heló la sangre de Rosita. No pienso gastar mi tiempo buscando un orfanato decente. Si esa criada se los lleva a su chabola, mejor para mí. Que se mueran de hambre allá lejos. Y si regresan, bueno, tengo un contacto en el sistema estatal, ese lugar al norte donde envían a los casos perdidos. Dicen que de ahí los niños salen directo a la calle o a la cárcel. Me da igual, siempre y cuando no estén en mis fotos de boda. Alejandro, oculto en la penumbra, sintió que el estómago se le revolvía. La mujer con la que planeaba compartir su vida no solo era cruel, era sádica. Estaba planeando el destino de su propia sangre como quien decide tirar unos zapatos viejos. Cada palabra de Vanessa era un clavo más en su propio ataúd. Pero él necesitaba que terminara. Necesitaba que se incriminara por completo para que no hubiera vuelta atrás, para que ninguna lágrima falsa pudiera salvarla después. Lo único que me importa es que firme los papeles del fideicomiso la próxima semana, siguió Vanessa, bajando la voz a un tono conspirador, ignorando que la acústica del salón la traicionaba. Esos 3 mocosos son los únicos herederos directos aparte de mí. Sin ellos en el mapa, y una vez que yo sea la esposa legal, todo, absolutamente todo el imperio de Alejandro será mío. Y créeme, amiga, lo primero que haré será vender esta casa vieja y aburrida. Odio el olor a familia que tiene. Quiero un ático en la ciudad, lejos de pañales y de recuerdos de su hermana muerta. Rosita apretó los dientes. La indignación superó al miedo. Esa mujer no solo odiaba a los niños, odiaba todo lo que don Alejandro representaba. Odiaba su historia, su dolor, su familia. Solo amaba los números en su cuenta bancaria. Bueno, te dejo. Tengo que asegurarme de que la basura haya salido de mi propiedad. No quiero que me ensucien el pórtico, dijo Vanessa, colgando la llamada con un gesto dramático. Rosita, impulsada por el asco y la urgencia, giró el pomo de la puerta con el codo, desesperada por salir de ese infierno. La puerta se abrió con un crujido pesado, dejando entrar una ráfaga de viento frío que hizo tiritar a los pequeños. ¡Hey! El grito de Vanessa la detuvo justo en el umbral. ¿A dónde crees que vas tan rápido? Todavía no he terminado contigo. Rosita se detuvo, con un pie fuera de la casa y el otro dentro. El viento golpeaba su cara, pero el verdadero frío venía de atrás. No se giró. No quería verle la cara a Vanessa nunca más. Solo quería correr, pero con 3 bebés en brazos, correr era imposible. Le dije que me iba, respondió Rosita sin voltear, su voz sonando ronca. Ya tiene lo que quería. Estamos fuera. Déjenos en paz. Vanessa caminó rápidamente hacia ella y, con un movimiento brusco, agarró el hombro de Rosita y la giró hacia adentro de nuevo, cerrando la puerta de un portazo que retumbó en toda la casa. «Tú no te vas hasta que yo revise qué te estás llevando», siseó Vanessa, sus ojos escaneando a la empleada con paranoia. Esas mantas son de lana merina importada, son de la casa, son mías. Son para cubrir a los niños», gritó Rosita incrédula, abrazando a los bebés como si Vanessa quisiera arrancarles la piel. «Hace frío afuera, no puedo sacarlos desnudos». «Eso no es mi problema». Vanessa tiró de la punta de una de las mantas blancas, desestabilizando a Rosita.
Todo lo que está en esta casa me pertenece. Si quieres llevártelos, envuélvelos en tus trapos sucios, pero no te vas a robar mi ajuar. Por el amor de Dios, sollozó Rosita, luchando por mantener el equilibrio y no dejar caer a ninguno de los trillizos. Era una lucha física desigual. Ella tenía las manos ocupadas protegiendo vidas, mientras Vanessa tenía las manos libres para atacar. «Tenga piedad, se van a enfermar, que se enfermen». Vanessa soltó la manta al ver que no podía sacarla sin tirar a los bebés, pero su frustración buscó otro objetivo. Miró hacia el suelo, donde estaba la pequeña bolsa de tela desgastada de Rosita, la que usaba para traer su almuerzo y su ropa de cambio. Con una patada certera y llena de malicia, Vanessa envió la bolsa volando por el pasillo. El contenido se esparció por el suelo encerado. Una manzana golpeada, un monedero de plástico barato, unas llaves viejas y un biberón con fórmula que Rosita había preparado con su propio dinero para emergencias. El biberón rodó y se detuvo a los pies de Vanessa. Ella lo miró. Luego miró a Rosita con una sonrisa torcida. Levantó su tacón de aguja y con una lentitud deliberada y cruel pisó la tetina del biberón. «Ups», dijo Vanessa fingiendo inocencia, mientras presionaba con fuerza hasta que la leche salió disparada, creando un charco blanco y pegajoso en el suelo inmaculado. «¡Qué torpe soy! Mira lo que has hecho. Has ensuciado mi piso». Rosita miró la leche derramada. Era el único alimento que tenía para ellos para las próximas horas. No tenía dinero para comprar más fórmula esa noche. Esa mancha blanca en el suelo era la vida de los niños desperdiciada por el capricho de una mujer sin alma. «¿Por qué es tan mala?», preguntó Rosita levantando la vista. Sus ojos ya no tenían miedo, solo una profunda tristeza y una incomprensión absoluta. «¿Qué le han hecho estos inocentes? ¿Qué le he hecho yo? Solo hemos cuidado de esta casa. Solo hemos intentado sobrevivir». Vanessa se acercó, pasando por encima del charco de leche sin mancharse, invadiendo el espacio de Rosita hasta que sus narices casi se tocaban. «Tu existencia me ofende, Rosita. Tu pobreza me ofende. Y esos niños son el recordatorio de que no soy la única, de que hubo alguien antes, y yo no comparto mi trono». Vanessa le dio un empujón final en el pecho, no lo suficientemente fuerte para tirarla, pero sí para humillarla. «Ahora, lárgate. Y si veo que te llevas algo más, juro que te denuncio por ladrona. Fuera de mi vista antes de que te haga limpiar esa leche con la lengua». Rosita, temblando de impotencia, dio un paso atrás. Abrió la puerta nuevamente. El viento volvió a entrar. Miró a Vanessa una última vez. «Usted se quedará con la casa, señorita», dijo Rosita con una dignidad que pareció llenar el vestíbulo, haciendo que Vanessa pareciera pequeña y miserable a pesar de sus joyas. «Se quedará con los cuadros, con las alfombras y con el dinero, pero se quedará sola, porque tiene un hueco donde debería tener el corazón, y eso ni todo el oro de don Alejandro lo puede llenar. ¡Lárgate!», chilló Vanessa, histérica al ver que sus insultos no habían logrado romper el espíritu de la empleada. Rosita salió al pórtico, abrazando a los 3 niños contra el viento helado de la noche que comenzaba a caer. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, dejándola en la oscuridad, sin trabajo, sin dinero, pero con 3 vidas latiendo contra su pecho. Dentro de la casa, el silencio volvió. Vanessa suspiró aliviada y se arregló el cabello frente al espejo, sonriendo satisfecha. «Por fin, paz», murmuró, dándose la vuelta para dirigirse a la sala. Pero la paz duró poco. Un sonido de aplausos lentos, rítmicos y sarcásticos comenzó a resonar desde la oscuridad del pasillo que conectaba con la biblioteca. Clap, clap, clap. Vanessa se giró de golpe, con el corazón saltándole en el pecho.
Sus ojos se abrieron como platos al ver la silueta que emergía de las sombras. La figura avanzaba lento, con una energía que hacía que el aire se sintiera pesado, cargado de una tormenta eléctrica a punto de estallar. Don Alejandro salió a la luz. No miraba el charco de leche, no miraba la puerta. Sus ojos estaban clavados en Vanessa y en ellos no había amor. Había un juicio final. El sonido de los aplausos de Alejandro se cortó en seco, pero la adrenalina de Vanessa estaba tan disparada que su mente retorcida interpretó la situación de la peor manera posible. En su locura pensó que él no había visto la crueldad, o quizás que estaba de acuerdo. Pero entonces un pensamiento fugaz cruzó su cerebro, más rápido que el miedo a su prometido. Las mantas. Esas mantas de cachemira blanca con bordes de seda eran importadas de Italia. Costaban más que el sueldo anual de esa sirvienta. ¡Mis mantas!, chilló Vanessa, girando sobre sus talones e ignorando momentáneamente la figura imponente de Alejandro en la penumbra. Su avaricia era más fuerte que su instinto de conservación. «Esa ladrona se está llevando mi ajuar». Sin esperar una reacción de Alejandro, Vanessa se lanzó hacia la puerta abierta, saliendo al pórtico donde el viento nocturno soplaba con una fuerza cortante. Rosita ya estaba bajando los escalones de piedra, luchando contra el peso de los 3 niños y el frío que intentaba colarse entre los pliegues de la tela. «¡Detente ahí mismo, muerta de hambre!», gritó Vanessa, alcanzándola en 2 zancadas y agarrándola violentamente por la tela del hombro del uniforme. Sus uñas largas y cuidadas se clavaron en la carne de Rosita a través de la ropa. Rosita se tambaleó en el último escalón. El suelo estaba húmedo por el rocío de la noche y sus zapatos gastados resbalaron. Por un milisegundo aterrador, pareció que iba a caerse de bruces con los 3 bebés, pero su instinto maternal le dio una fuerza sobrehumana. Clavó los pies en la grava del camino de entrada y giró el torso bruscamente para mantener el equilibrio, jadeando por el esfuerzo. «¡Suélteme!», gritó Rosita, su voz ronca por el frío y el llanto. «¡Ya nos vamos! ¡Déjenos en paz!». «Tú te vas, pero lo que es mío se queda», bramó Vanessa con los ojos desorbitados por la codicia. Sus manos fueron directamente hacia los bultos blancos que Rosita protegía. «Dame esas mantas ahora mismo. No voy a permitir que las llenes de piojos en tu chabola asquerosa. Están desnudos debajo», sollozó Rosita horrorizada, apretando los codos contra sus costillas para bloquear las manos de garra de Vanessa. «Si les quito las mantas se van a congelar. Es invierno, por el amor de Dios. No es mi problema». Vanessa tiró con fuerza de la esquina de una de las mantas. La tela se tensó. El bebé envuelto en ella, el pequeño Carlitos, soltó un alarido de terror al sentir el tirón brusco y el aire helado colándose por la abertura. «¡Suéltalas! Son de seda italiana. Valen más que tu vida». La escena era grotesca. Una mujer vestida con seda y joyas, forcejeando con una empleada doméstica en medio de la noche, tirando de la ropa de unos recién nacidos como si fueran muñecos de trapo. «No», rugió Rosita. Fue un sonido gutural, animal. Dejó de ser la empleada sumisa. En ese momento era una leona defendiendo a sus cachorros. Rosita giró el cuerpo violentamente, usando su propia espalda como escudo humano, interponiéndose entre las manos rapaces de Vanessa y los cuerpos frágiles de los niños. Recibió un golpe en el omóplato cuando Vanessa intentó agarrarla de nuevo, pero no se movió. Se quedó plantada, firme como una roca, con la cabeza baja y los brazos cerrados en un candado impenetrable. «Primero tendrá que matarme», gritó Rosita contra el viento, sin mirar atrás, sintiendo el aliento de odio de Vanessa en su nuca. «Arránqueme la piel a tiras si quiere, pero no les va a quitar el único abrigo que tienen, no mientras yo respire». Vanessa, frustrada y jadeando, dio un paso atrás, mirando con incredulidad la espalda de la sirvienta. Nunca nadie le había dicho que no.
Nunca nadie se había atrevido a proteger algo que ella quería destruir. «Eres una insolente», chilló Vanessa levantando la mano para golpearla, ciega de ira. «Te voy a enseñar a respetarme». Pero su mano se detuvo en el aire. No por piedad, sino porque el llanto de los 3 bebés al unísono se convirtió en un sonido tan desgarrador que incluso la noche pareció detenerse a escuchar. Era el sonido del desamparo absoluto. Desde el umbral de la puerta, la silueta de Alejandro se recortaba contra la luz cálida del interior. No había intervenido aún. Estaba viendo la verdadera naturaleza de la bestia con la que casi se casa. Cada segundo que pasaba, cada grito de Vanessa era una confirmación dolorosa pero necesaria. Necesitaba que ella cruzara todas las líneas. Y Vanessa, en su ceguera, estaba cruzando hasta la última de ellas. «¡Míralos!», gritó Vanessa, señalando a los bebés protegidos por Rosita, hablándole al aire, o quizás a Alejandro, buscando justificar su locura. «Están arruinando mis mantas, están babeando sobre la seda, es asqueroso». Rosita se giró lentamente. Su cara estaba bañada en lágrimas, pero sus ojos ardían con un fuego nuevo. Ya no había miedo. Solo había un juicio silencioso y terrible. Miró a Vanessa, y luego miró hacia la puerta donde sabía que estaba el patrón. No pidió ayuda, no suplicó. Simplemente tomó una decisión que cambiaría su destino. El viento soplaba más fuerte, agitando los mechones de pelo que se habían escapado del moño de Rosita. Ella respiró hondo, llenando sus pulmones de aire frío, y sintió una claridad mental repentina. El miedo a la pobreza, el miedo a no tener que comer, el miedo al «¿qué dirán?», todo eso desapareció frente a la urgencia de salvar esas 3 vidas. «Se acabó», dijo Rosita. Su voz no tembló. Fue baja, pero cortó el ruido del viento como una navaja. Vanessa, que estaba recuperando el aliento para otro ataque verbal, se detuvo, sorprendida por el cambio de tono. «¿Qué dijiste, criada?» «Dije que se acabó», repitió Rosita, alzando la barbilla. Apretó a los 3 bebés contra su pecho, acomodándolos con una ternura infinita antes de clavar su mirada en la mujer rica. Renunció. Vanessa soltó una risa histérica, incrédula. «¿Renuncias? Te despedí hace 10 minutos, estúpida. No puedes renunciar a algo que ya no tienes». «No, señora. Usted no entiende». Rosita dio un paso hacia ella, obligando a Vanessa a retroceder instintivamente. «Renuncio a su dinero, renuncio a su toxicidad, renuncio a ver cómo trata a estos niños como basura. Quédese con sus millones, quédese con su mansión fría y sus cuadros caros. No valen nada. ¿Cómo te atreves?». Vanessa apretó los dientes, furiosa porque la sirvienta le estaba hablando con superioridad moral. «Sin este trabajo te vas a morir de hambre. Tú y esos bastardos se van a pudrir en la calle». «Tal vez», respondió Rosita, y por primera vez esbozó una sonrisa triste pero digna. «Tal vez pasemos hambre. Tal vez tengamos frío esta noche. Pero estos niños van a saber lo que es un abrazo. Van a saber lo que es que alguien los mire con amor y no con asco». Rosita miró hacia la oscuridad del camino de tierra que llevaba a la salida de la propiedad, y luego, con voz firme, lanzó su declaración final, la sentencia que sellaría su destino y el de los trillizos. «Me los llevo», anunció Rosita. No era una pregunta, era un hecho consumado. «Me los llevo a mi casa. Es una casucha de madera en el barrio bajo. El techo tiene goteras y el suelo es de tierra. No hay calefacción y a veces no hay luz. Pero le juro por la memoria de su madre que en esa casa nunca les faltará calor humano». Vanessa se quedó boquiabierta. La audacia era incomprensible para su mente materialista. «¿Estás loca? ¿Te vas a llevar a los herederos millonarios a una favela? Eso es secuestro. Voy a llamar a la policía». «Llámelos.
gritó Rosita desafiante con lágrimas de rabia brotando de nuevo. Dígales que los echó a la calle en medio del invierno sin ropa. Dígales que prefería verlos congelados antes que ensuciar sus mantas. A ver a quién encierran. Vanessa vaciló. Sabía que tenía razón. Si la policía veía esto, su reputación quedaría destruida. «Eres una idiota sentimental», escupió Vanessa, cruzándose de brazos para protegerse del frío, temblando de rabia. «Vete, hazme el favor, llévatelos y ahógate en tu miseria. No vuelvas a pedirme ni un centavo cuando no tengas para comprar leche». «No se preocupe», dijo Rosita, dándose la vuelta definitivamente. Su figura, pequeña y cargada de bultos, comenzó a alejarse hacia la oscuridad, paso a paso, alejándose de la luz de la mansión. «Dios proveerá, y si no, trabajaré hasta que me sangren las manos. Pero ellos no volverán a escuchar su voz». Rosita comenzó a caminar. Sus zapatos hacían un sonido rítmico sobre la grava. Crac, crac, crac. Cada paso la alejaba del lujo y la acercaba a la incertidumbre, pero también la alejaba del odio. Carlitos, Mateo y Sofía, los tres bebés, parecían haberse calmado con el calor del cuerpo de Rosita y el movimiento rítmico de su andar. Vanessa se quedó parada en el pórtico, viendo cómo la única suciedad de su vida perfecta desaparecía en la noche. Sintió una oleada de triunfo mezclada con algo amargo que no supo identificar. «Y no vuelvas», gritó una última vez hacia la oscuridad, su voz rompiéndose. «Que se mueran de frío». Se dio la vuelta, temblando, y caminó de regreso hacia la puerta abierta de la mansión, frotándose los brazos desnudos. «¡Qué noche tan horrible!», murmuró para sí misma, entrando al calor del vestíbulo y cerrando la puerta tras de sí, dejando el mundo exterior fuera. «Al menos ya no hay llantos». Se alisó el cabello y suspiró, preparándose para inventar la mentira perfecta para Alejandro, pero al levantar la vista, el aire se le congeló en los pulmones. Alejandro ya no estaba en la penumbra. Estaba de pie en medio del vestíbulo, bajo la luz del candelabro de cristal. Su maletín estaba en el suelo. Su rostro no tenía expresión. Era una máscara de piedra, pero sus ojos eran dos abismos oscuros fijos en ella. Y en su mano derecha sostenía el teléfono móvil con la pantalla iluminada, indicando que había estado grabando cada palabra, cada grito, cada segundo de la monstruosidad que acababa de ocurrir. El silencio en la sala era absoluto, pesado, asfixiante. «Alejandro», susurró Vanessa con la voz convertida en un hilo de terror puro. «Mi amor, ¿cuánto tiempo llevas ahí?» Alejandro no parpadeó. Dio un paso lento hacia ella, y el sonido de su zapato contra la madera sonó como el primer trueno de una tormenta que estaba a punto de arrasar con todo. El silencio en el vestíbulo duró apenas unos segundos, pero para Vanessa se sintió como una eternidad bajo el agua. Su cerebro, entrenado para la manipulación y la supervivencia social, trabajaba a 1000 revoluciones por minuto. Alejandro estaba ahí. La había visto. Pero ¿cuánto había visto? ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Había escuchado la parte del orfanato o solo los gritos finales? Vanessa decidió apostar todo a una sola carta: la mentira descarada. «¡Alejandro!», exclamó ella soltando el aire de sus pulmones como si hubiera estado conteniéndolo por miedo a la amenaza que acababa de irse. Su rostro cambió instantáneamente de la frialdad asesina a una máscara de angustia y alivio fingido. Corrió hacia él, con los brazos abiertos, buscando refugio en su pecho. «Gracias a Dios que estás aquí. Ha sido horrible. Una pesadilla». Alejandro no se movió para recibirla. Se quedó plantado como una columna de mármol, con los brazos rígidos a los costados y el teléfono aún apretado en su mano derecha, grabando el audio.
Vanessa chocó contra él, abrazándolo con fuerza, fingiendo sollozos que sacudían sus hombros delgados. «Esa mujer, esa criada», lloró Vanessa contra la solapa del traje de Alejandro, manchando la tela costosa con sus lágrimas de cocodrilo. «Se volvió loca, mi amor, totalmente psicótica. Intenté detenerla, te lo juro. Intenté razonar con ella». Alejandro seguía inmóvil. No le devolvió el abrazo. Su respiración era pesada, controlada, como la de un toro antes de embestir. Vanessa, sintiendo la rigidez de su prometido, se separó un poco, mirándolo a los ojos con una expresión de pánico calculado. «¿No me crees?», preguntó ella con la voz temblorosa, tocándose el pecho con teatralidad. Entró en crisis, empezó a gritar que los niños eran suyos, dijo que tú y yo no éramos dignos, que ella era la única madre verdadera. Intentó golpearme, Alejandro. ¡Mira!». Vanessa se señaló el brazo donde no había ninguna marca, pero confiaba en la oscuridad del pasillo. «Me empujó. Tuve que echarla para proteger la casa. Amenazó con volver y quemarlo todo si no le daba dinero». Alejandro bajó la mirada hacia ella. Sus ojos eran oscuros, ilegibles. «Ah, ¿sí?», fue lo único que dijo. Su voz era grave, gutural. «Sí», insistió Vanessa, animada por lo que ella interpretó como duda. «Es una ladrona. Se llevó las mantas de seda, se llevó la platería seguramente. ¿Quién sabe qué más tiene escondido entre esos trapos sucios? Tenemos que llamar a la policía ahora mismo, amor. No puede llegar lejos con 3 bebés. Hay que recuperarlos antes de que les haga algo». Mientras Vanessa tejía su red de mentiras dentro de la mansión, afuera, la realidad era brutalmente diferente. Rosita caminaba contra el viento, que ahora soplaba con una violencia invernal, cortando su cara como cuchillas de hielo. Había dejado el pórtico atrás y avanzaba por el largo camino de grava que conectaba la mansión con la carretera principal. Sus brazos ardían. El peso combinado de Carlitos, Mateo y Sofía, aunque eran recién nacidos, se multiplicaba con cada paso. Sus músculos se tensaban hasta el calambre, pero no aflojaba el agarre ni un milímetro. «Shh, shh, ya pasó, mi vida, ya pasó», susurraba Rosita con los dientes castañeteando, pegando su barbilla al pecho para crear una pequeña burbuja de calor para las cabezas de los bebés. Uno de los niños, Mateo, comenzó a llorar de nuevo, un sonido agudo y desesperado que se perdía en la inmensidad de la noche oscura. Rosita se detuvo un segundo para acomodar la manta que el viento intentaba arrancar. Sus dedos, entumecidos por el frío y sin el guante que Vanessa le había arrancado, apenas respondían. «No lloren, por favor, no gasten energías», suplicó Rosita mirando hacia el cielo negro sin estrellas. «Ya casi llegamos a la carretera. Alguien pasará. Alguien nos ayudará». Miró hacia atrás por un instante. La mansión brillaba a lo lejos como un castillo inalcanzable, con sus ventanas doradas y su calor prohibido. Sintió una punzada de dolor en el pecho. Allí había comida. Allí había cunas calientes. Allí estaba la vida que esos niños merecían, pero que les había sido negada por la codicia de una extraña. «Esa no es su casa», dijo Rosita en voz alta, retomando la marcha con más fuerza, sus zapatos baratos crujiendo sobre las piedras. «Su casa es donde los quieran, y yo los quiero. Yo los quiero más que a mi vida». De vuelta en el vestíbulo, Vanessa notó que Alejandro no reaccionaba como ella esperaba. No estaba llamando a la policía. No estaba furioso con la empleada. Estaba mirándola a ella con una intensidad que le erizaba la piel. «¿Por qué me miras así?», preguntó Vanessa soltando una risita nerviosa y retrocediendo un paso. «Alejandro, estás asustándome. Deberíamos estar persiguiéndola. Esos niños son tu sangre. No podemos dejar que una secuestradora se los lleve». Alejandro dio un paso lento hacia la puerta, pasando por lado de Vanessa sin tocarla, como si ella fuera un mueble más. Se acercó al charco de leche derramada en el suelo.
Lo miró fijamente. Vio la tetina del biberón aplastada, con la marca inconfundible del tacón de aguja de Vanessa impresa en el plástico. «Dijiste que ella te atacó», dijo Alejandro, sin levantar la vista del suelo. «Sí, fue horrible. ¿Y por qué hay leche derramada aquí, Vanessa?», preguntó él, con una calma aterradora. «¿Por qué el biberón de mis sobrinos está aplastado como si alguien lo hubiera pisado con saña?». Vanessa palideció. Su mente buscó una excusa rápida. «Ella lo tiró en su rabieta. Yo intenté recogerlo y lo pisé sin querer en el forcejeo». «Estaba muy alterada, Alejandro. Tú no estabas aquí, no sabes lo agresiva que se puso». Alejandro levantó la cabeza lentamente, giró el cuello y miró a través del cristal de la puerta principal. A lo lejos, apenas visible en la oscuridad, la silueta pequeña y encorvada de Rosita estaba llegando a los grandes portones de hierro de la entrada de la finca. Estaba luchando para empujar la pesada reja con el cuerpo sin soltar a los niños. «Se está yendo», murmuró Alejandro. No era una observación. Era una realización dolorosa. Esa mujer, humilde y pequeña, estaba prefiriendo enfrentar el infierno del invierno sola, antes que dejar a los niños un minuto más bajo el mismo techo que su prometida. «Pues que se vaya», gritó Vanessa, perdiendo la paciencia al ver que Alejandro no la consolaba. «Es lo mejor que nos podía pasar. Nos quitamos un peso de encima. Mañana reportamos la desaparición y listo. Podemos empezar nuestra vida, amor, tú y yo, sin cargas, sin el pasado». Esa última frase fue el detonante. «Sin cargas». Alejandro cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y cuando los abrió, el dolor había desaparecido. Solo quedaba la acción. «¡Alto ahí!». El grito de Alejandro no fue para Vanessa. Fue un rugido que salió de sus entrañas, dirigido hacia la noche, hacia la injusticia que estaba ocurriendo afuera. Sin decir una palabra más a su prometida, Alejandro se lanzó hacia la puerta. La abrió de un golpe violento que hizo temblar los cristales y salió corriendo hacia la oscuridad. Vanessa se quedó paralizada un segundo, aturdida. «¡Alejandro!», gritó, corriendo tras él, tropezando con sus propios tacones. «¡Espera! ¡No vayas! ¡Es peligroso! ¡Está loca!». Pero Alejandro ya no escuchaba. Sus zapatos de cuero de diseñador golpeaban la grava con fuerza, corriendo como nunca había corrido en su vida. El viento le azotaba la cara, desordenando su cabello perfecto, pero no le importaba. Su vista estaba fija en la figura de Rosita, que acababa de lograr abrir una rendija en el portón principal y estaba a punto de cruzar hacia la carretera pública. «¡Rosita!», gritó Alejandro de nuevo, su voz luchando contra el viento. «¡Rosita! ¡No te vayas!». Rosita escuchó el grito. Su corazón dio un vuelco. El pánico la invadió. Pensó que Vanessa había convencido a Alejandro. Pensó que venía a quitarle a los niños para enviarlos a ese orfanato del horror, o peor, para meterla a ella en la cárcel por secuestro. «¡No!», sollozó Rosita, tratando de escabullirse por la rendija del portón. «¡No me los van a quitar! ¡Corran, mis pies! ¡Corran!». Pero el cansancio y el peso eran demasiados. Apenas dio 2 pasos fuera de la propiedad cuando sus piernas fallaron. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda del arcén de la carretera, protegiendo instintivamente a los bebés con su cuerpo para que no tocaran el suelo. El impacto le sacó el aire, pero no soltó su carga. «¡Por favor!», gritó Rosita al aire, cerrando los ojos, esperando el impacto de la mano de la ley o la furia del patrón. «Llévenme a mí, pero no a ellos». Alejandro llegó hasta ella jadeando, con el pecho subiendo y bajando violentamente. No la agarró con violencia, no la levantó a la fuerza. Se dejó caer de rodillas en el barro, justo frente a ella, ensuciando su traje de $3,000 sin pensarlo 2 veces. «¡Rosita!», dijo Alejandro, con la voz entrecortada por la carrera y la emoción.
Rosita abrió los ojos, temblando de terror, esperando ver el rostro de un monstruo, pero lo que vio la dejó sin aliento. Alejandro estaba llorando. Las lágrimas se mezclaban con el sudor en su rostro. «No se los lleve, don Alejandro», suplicó Rosita. Su voz era un hilo roto. «La señorita Vanessa los odia, los va a tirar. Por favor, déjeme cuidarlos. Yo no pido dinero, solo déjeme cuidarlos lejos de ella». Alejandro extendió las manos, pero no para arrebatarle a los niños. Con una delicadeza extrema, colocó sus manos grandes y cálidas sobre los hombros temblorosos de la empleada, cubriendo también parte de las mantas de los bebés. «Nadie se los va a llevar, Rosita», dijo Alejandro, mirándola fijamente a los ojos, ignorando el frío. «Nadie les va a hacer daño nunca más, te lo juro por mi vida». En ese momento, los pasos frenéticos de Vanessa resonaron en el asfalto. Llegó corriendo, despeinada, con el maquillaje corrido por el viento y la rabia. Al ver a Alejandro arrodillado en el barro frente a la sirvienta, su cerebro cortocircuitó. «¡Alejandro!», chilló Vanessa, deteniéndose a unos metros, señalándolos con asco. «¿Qué haces en el suelo? Levántate. Esa mujer te está embrujando. Mírala, parece una rata mojada. Quítale a los niños y deja que se largue». Alejandro no se levantó. Seguía arrodillado, creando una barrera física entre Rosita y Vanessa. Giró la cabeza lentamente hacia su prometida. La mirada que le lanzó fue tan fría, tan cargada de desprecio absoluto, que Vanessa dio un paso atrás involuntariamente, como si hubiera recibido una bofetada física. «Cállate», dijo Alejandro. No gritó. No hizo falta. El tono de su voz tenía la autoridad de una sentencia de muerte. «No vuelvas a abrir la boca para insultarla». Pero amor», balbuceó Vanessa, cambiando de táctica al ver que la agresividad no funcionaba, intentando volver al papel de víctima. «No entiendes. Ella me robó. Ella me faltó el respeto. Yo solo trataba de proteger nuestro futuro». Alejandro se puso de pie lentamente, ayudando a Rosita a levantarse con él. Se quitó su saco de lana azul marino y con un movimiento rápido y protector lo colocó sobre los hombros de Rosita y los 3 bebés, envolviéndolos en su calor y en su aroma a seguridad. «Tú no tienes futuro aquí, Vanessa», dijo Alejandro, ajustando el saco alrededor de Rosita para asegurarse de que el viento no tocara a los niños. «Rosita no te faltó el respeto. Rosita hizo lo que tú fuiste incapaz de hacer. Rosita fue humana». «Me estás humillando por una sirvienta», gritó Vanessa histérica, viendo cómo su mundo se desmoronaba. «Soy tu prometida, soy la mujer que amas, íbamos a casarnos». Alejandro se giró hacia Rosita, ignorando los gritos de Vanessa. «Vamos adentro, Rosita. Hace frío. Estos niños necesitan calor y tú necesitas sentarte». «Pero la señorita», murmuró Rosita, aún sin creer lo que estaba pasando, mirando a Vanessa con miedo. «La señorita ya no es dueña de nada», respondió Alejandro en voz alta para que Vanessa lo escuchara claramente. «Vamos a casa, a tu casa, Rosita, porque desde hoy esta casa es más tuya que de ella». Alejandro puso una mano en la espalda de Rosita y comenzó a guiarla suavemente de regreso hacia la mansión, dándole la espalda a Vanessa. Vanessa se quedó sola en la carretera oscura, con la boca abierta, temblando de rabia y de frío. «¡No puedes hacerme esto!», gritó a sus espaldas. «Alejandro, vuelve aquí. Soy Vanessa de la Vega. No puedes dejarme aquí tirada por unos bastardos». Alejandro se detuvo un segundo, no se giró. Solo dijo una frase que el viento llevó hasta los oídos de Vanessa. «La prueba terminó, Vanessa, y perdiste todo». Y siguió caminando, llevando a Rosita y a los niños de vuelta a la luz, mientras Vanessa se quedaba sumida en la oscuridad que ella misma había creado.
El vestíbulo de la mansión los recibió con un silencio sepulcral, roto únicamente por el jadeo entrecortado de Vanessa, que había corrido detrás de ellos desde la carretera, tropezando con su propia dignidad. Alejandro entró primero, sosteniendo la puerta abierta con su espalda para que Rosita, envuelta en su saco y temblando violentamente por la bajada de adrenalina, pudiera pasar con los 3 bultos preciados en brazos. El calor de la casa golpeó sus rostros fríos, pero el ambiente estaba helado. Alejandro no miró a Vanessa cuando ella entró tras ellos, cerrando la puerta con un golpe innecesariamente fuerte, como si quisiera dejar fuera la realidad de lo que acababa de suceder. «Alejandro, por favor», chilló Vanessa, su voz rebotando en las paredes altas, una mezcla patética de súplica y exigencia. «Tienes que escucharme. No puedes dejarte engañar por una actuación de lástima. Mírala, es una manipuladora profesional». Alejandro ignoró sus gritos como si fuera ruido estático. Su atención estaba centrada al 100% en Rosita. La guió suavemente hacia el gran sofá de terciopelo en el centro de la sala, un mueble que Vanessa había prohibido terminantemente que el servicio tocara bajo amenaza de despido inmediato. «Siéntate, Rosita», ordenó Alejandro con voz suave pero firme. Rosita vaciló, mirando el tapizado inmaculado y luego sus propios zapatos llenos de barro y la ropa húmeda. «Señor, voy a ensuciar. La señorita Vanessa me matará si...» «Siéntate», repitió Alejandro, esta vez con una urgencia que no admitía réplica, pero sus ojos transmitían seguridad, no ira. «Esta es mi casa, y tú eres mi invitada, no mi empleada en este momento. Descansa, revisa a los niños». Rosita se dejó caer en el sofá, agotada, sus piernas cediendo finalmente. Acomodó a Carlitos, Mateo y Sofía sobre los cojines, revisando frenéticamente sus caritas, sus manitas, buscando signos de hipotermia. Al ver que los 3 dormían, ajenos a la tormenta, soltó un sollozo de alivio que le sacudió el pecho. Vanessa, viendo que estaba perdiendo el control de la narrativa, se lanzó al ataque, pero cambió de táctica. Sabía que la agresión directa ya no funcionaba con Alejandro presente. Necesitaba ser la víctima. Necesitaba ser la mujer incomprendida. Corrió hacia el mueble bar. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas y se giró hacia ellos, forzando una expresión de preocupación extrema, aunque sus ojos seguían lanzando dardos de odio hacia la empleada. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Vanessa, llevándose una mano a la frente, fingiendo un mareo. «Alejandro, amor, estoy en shock. No sé qué me pasó afuera, el estrés de la boda, los preparativos. Todo se me vino encima. Sabes que he estado muy nerviosa». Caminó hacia el sofá, intentando acercarse a Rosita, pero manteniéndose a una distancia prudente, como si la pobreza fuera contagiosa. «Rosita, querida», dijo Vanessa, con una voz melosa que sonaba tan falsa como una moneda de plástico. «Lo siento tanto si te grité. Es que me asusté. Cuando te vi con los niños, pensé que te los estabas robando. Cualquiera en mi lugar habría reaccionado así. Solo quería proteger a la familia de Alejandro». Rosita se encogió en el sofá, abrazando a los niños más fuerte, reconociendo el tono de la serpiente antes de que mordiera. No levantó la vista. No quería ver esa sonrisa ensayada. Alejandro, que estaba de pie junto a la chimenea encendida, se giró lentamente. Su rostro estaba en sombras, pero la tensión en su mandíbula era visible. «¿Proteger a mi familia?», preguntó Alejandro con una calma letal. «¿Echándolos a la calle con 3 grados de temperatura? ¿Quitándoles las mantas?». Vanessa soltó una risa nerviosa, agitando la mano como si fuera una tontería. «Ay, amor, eso fue una exageración. No los iba a dejar afuera de verdad. Solo quería asustarla para que soltara las mantas caras. Ya sabes cómo son estas chicas. Se llevan todo lo que no está clavado al piso. Estaba probando su honestidad».
Dio un paso hacia Alejandro, intentando acariciarle el brazo, buscando esa conexión física que siempre le había funcionado para manipularlo. «Mírame, Alejandro. Soy yo, tu Vanessa, tu futura esposa. ¿De verdad vas a creer que soy un monstruo por un malentendido con el servicio? Estaba defendiendo tu patrimonio. Esas mantas eran un regalo de tu madre». Alejandro se apartó bruscamente de su toque, como si la mano de Vanessa quemara. La miró con una mezcla de fascinación y horror. Estaba viendo en tiempo real cómo se quitaba una máscara para ponerse otra. «¿Mi patrimonio?», repitió él, masticando la palabra con asco. «¿Te refieres a las cosas? ¿A los objetos? Porque mi verdadero patrimonio, Vanessa, estaba en brazos de esa mujer a la que llamaste basura». «Estaba alterada», gritó Vanessa, perdiendo la compostura de nuevo al ver que él no cedía. «Tú no sabes lo que es lidiar con ella todo el día. Es insolente, me mira mal. Y esos niños lloran todo el tiempo. Me estaba volviendo loca. Tengo migraña, Alejandro. Necesito comprensión, no un juicio». Se tiró al suelo de rodillas frente a él, agarrando sus piernas en un acto teatral digno de un premio. Lloró sin lágrimas, sollozando ruidosamente. «Perdóname, mi amor, te prometo que seré mejor. Contrataremos a otra niñera, una profesional, no una pueblerina. Mandaremos a los niños a un internado suizo, el mejor del mundo, para que estén bien cuidados y nosotros podamos tener nuestra luna de miel. Todo se solucionará, ya verás. Solo no me mires así». Rosita, desde el sofá, levantó la cabeza. «No necesitan un internado», susurró con voz débil pero clara. «Necesitan una familia». Vanessa giró la cabeza hacia ella como una víbora, olvidando su papel de víctima por un segundo. «Tú cállate», siseó. «Nadie te dio vela en este entierro. Esto es entre mi prometido y yo». Alejandro miró a la mujer arrodillada a sus pies. Vio el peinado perfecto, las joyas que él le había regalado, la ropa de marca, y luego miró a Rosita, despeinada, sucia de barro, con las manos rojas por el frío, pero emanando una dignidad que Vanessa nunca tendría ni en 100 vidas. «Levántate», dijo Alejandro. No fue una petición. Vanessa se puso de pie rápidamente, sonriendo con esperanza, pensando que había ganado, que él la iba a abrazar. Se alisó la falda y se secó las lágrimas inexistentes. «¿Lo ves, amor? Sabía que entenderías. Fue un momento de debilidad, todos los tenemos. Vamos a cenar, ¿sí? Que Rosita se lleve a los niños a la cocina y...» «Dije que te levantaras para que pudieras ver esto», la interrumpió Alejandro, sacando su teléfono del bolsillo interior de su saco. La pantalla del móvil brilló en la penumbra de la sala. Vanessa frunció el ceño, confundida. «¿Qué es eso?» Alejandro deslizó el dedo sobre la pantalla, no dijo nada más. Solo presionó play. El sonido que salió del pequeño altavoz del teléfono fue nítido, brutal y devastador. Llenó la sala con una claridad que hizo que el aire se volviera irrespirable. Era la voz de Vanessa, pero no la voz dulce que usaba con Alejandro, ni la voz de víctima que acababa de usar. Era la voz del monstruo. «En cuanto me case y ese tonto firme los papeles, mandaré a estos niños a un orfanato lejos. Solo necesito el anillo». Vanessa se quedó petrificada. Su rostro perdió todo el color, volviéndose tan blanco como las mantas que tanto codiciaba. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. La grabación continuó, implacable. «Si tanto le importan, que se los coma ella. No habrá mocosos gritones arruinando mi vida de lujos». Rosita, sentada en el sofá, se cubrió la boca con una mano, reviviendo el dolor de esas palabras, pero sintiendo por primera vez que la justicia estaba llegando. Miró a Alejandro, que sostenía el teléfono como si fuera una espada, apuntando directo al corazón de la mentira. La grabación siguió.
reproduciendo el momento exacto en que Vanessa hablaba con su amiga Cynthia. Alejandro es un hombre, y los hombres son simples. Le diré que la muy estúpida renunció. Lo único que me importa es que firme los papeles del fideicomiso. Odio el olor a familia que tiene esta casa. Alejandro detuvo la grabación justo después de la risa cruel de Vanessa. El silencio que siguió fue absoluto. Ni los relojes parecían atreverse a hacer tic-tac. Vanessa retrocedió, tropezando con la alfombra persa. Sus manos temblaban incontrolablemente. Miró el teléfono, luego a Alejandro, buscando desesperadamente una salida, una excusa, una mentira más. Eso está editado, balbuceó con la voz ahogada. Eso es inteligencia artificial. Hoy en día pueden falsificar voces. Alguien te envió eso para separarnos. Es una trampa de tus socios o de ella. Señaló a Rosita con un dedo tembloroso. Seguro ella grabó algo y lo manipuló. Alejandro negó con la cabeza lentamente, con una tristeza profunda en los ojos. No tristeza por perderla a ella, sino tristeza por haber estado tan ciego. Nadie me lo envió, Vanessa. Yo lo grabé. Vanessa se congeló. ¿Qué? No estaba de viaje, reveló Alejandro, dando un paso hacia ella, haciéndola retroceder hasta que su espalda chocó contra la pared. Nunca me fui. El viaje de negocios se canceló a última hora. Quise darte una sorpresa. Llegué hace 2 horas. Estaba en la biblioteca, preparando los regalos para ti y para los niños. Iba a salir a saludarte cuando escuché tus gritos. Vanessa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había estado ahí todo el tiempo, detrás de esa puerta de roble, escuchando cada insulto, escuchando su plan maestro para robarle y deshacerse de su sangre. Alejandro, suplicó ella cayendo de rodillas de nuevo, esta vez de verdad, derrotada por el peso de la evidencia. Por favor, estaba bromeando. Era una broma con Cynthia. Yo nunca lo haría de verdad. ¿Una broma? Alejandro soltó una carcajada amarga sin humor. ¿Echar a 3 recién nacidos a la intemperie sin abrigo es una broma? ¿Pisar el único biberón de leche que tenían es una broma? ¿Llamar basura a la sangre de mi hermana es una broma? Alejandro se agachó para quedar a la altura de sus ojos. La cercanía era aterradora. Te escuché decir que soy un tonto, que soy simple, que solo necesitas mi firma. Bueno, Vanessa, felicidades. Tienes razón en una cosa. Fui un tonto. Fui un tonto por creer que me amabas. Fui un tonto por pensar que podría ser una madre para ellos. Se levantó bruscamente, mirándola desde arriba con un desprecio que dolía más que cualquier golpe. Pero la parte del simple te la voy a discutir, porque fue bastante simple para mí ver quién eres realmente en cuanto te creíste sola. No necesitaste años para mostrar tu cara, solo necesitaste 5 minutos de poder y unos guantes de goma. Vanessa intentó agarrar el pantalón de Alejandro, llorando desesperadamente. Te amo, te juro que te amo. El dinero no me importa. Podemos firmar un acuerdo prenupcial, lo que quieras. Pero no me dejes. ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué va a decir la sociedad? Alejandro se soltó de su agarre con un movimiento seco. ¿La sociedad? Preguntó, incrédulo. ¿Todavía te preocupa eso? Vanessa, acabas de demostrar que no tienes alma y te preocupa el qué dirán. Eso es exactamente lo que está mal contigo. Estás vacía, eres un cascarón bonito por fuera, pero por dentro estás podrida. Alejandro caminó hacia el sofá donde Rosita observaba la escena, con los ojos muy abiertos. Él se inclinó y acarició suavemente la cabeza de uno de los bebés. Luego miró a Rosita. Ella, dijo Alejandro señalando a la empleada, ella no tiene tus apellidos, no tiene tu ropa de diseñador, no tiene tu educación en colegios privados, pero tiene algo que tú nunca podrás comprar, ni con todo mi dinero.
Se giró hacia Vanessa para dar el golpe final. Ella tiene dignidad, ella tiene coraje y sobre todo, ella tiene amor. Se enfrentó a ti, sabiendo que podía perderlo todo, solo para proteger a unos niños que no son suyos. Tú los querías tirar a la basura. Ella estaba dispuesta a dar su vida por ellos. Vanessa se quedó en el suelo, sollozando, hecha un ovillo miserable. La realidad de su situación comenzaba a hundirse en su mente. No había boda, no había herencia, no había ático en la ciudad. Alejandro se acercó a ella una última vez, extendiendo la mano. «Dame el anillo», ordenó. Vanessa levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, protegiendo su mano izquierda con la derecha. «No, por favor, Alejandro. Es un diamante de 5 quilates. Es mío. Fue un regalo. Dije que me des el anillo», repitió Alejandro, su voz resonando como un trueno en la sala. «Ese anillo perteneció a mi abuela, una mujer que crió a 7 hijos sola durante la guerra, una mujer que daba su comida a los pobres aunque ella pasara hambre. Ese anillo representa sacrificio y amor. En tu dedo es un insulto a su memoria». Vanessa, temblando, se quitó el anillo lentamente. Sentía que se estaba arrancando un pedazo de piel. Lo puso en la palma de la mano de Alejandro. Él lo cerró en su puño sin mirarlo, como si fuera un trozo de carbón sucio. «Ahora», dijo Alejandro señalando la puerta con un gesto imperioso, «levántate y vete». «¿Qué?», gimió Vanessa. «¿Ahora? ¿Es de noche? ¿A dónde voy a ir?» «No lo sé», respondió Alejandro con frialdad. «Y francamente, Vanessa, no me importa. Tienes suerte de que no llame a la policía por intento de abandono de menores y maltrato. Tienes 5 minutos para salir de mi propiedad. Y cuando digo salir, me refiero a cómo estás». «¿Mis cosas?», preguntó ella horrorizada. «¿Mi ropa? ¿Mis joyas? Te las enviaré», dijo Alejandro dándose la vuelta para volver con Rosita y los bebés. «O tal vez las done a un orfanato. Sería una justicia poética, ¿no crees?» «¡Eres un monstruo!», gritó Vanessa poniéndose de pie, con el maquillaje corrido haciéndola parecer una payasa trágica. «Me las vas a pagar». «Fuera», dijo Alejandro sin mirarla. Vanessa corrió hacia la puerta llorando de rabia y salió a la noche fría, la misma noche a la que había condenado a los niños minutos antes. El portazo final resonó como el cierre de un ataúd. El silencio volvió a la sala. Pero esta vez no era un silencio tenso, era un silencio limpio. Alejandro suspiró profundamente, como si se hubiera quitado un peso de encima de 100 toneladas. Se aflojó la corbata y se sentó en el sofá, junto a Rosita. «¿Están bien?», preguntó él, mirando a los bebés, su voz volviendo a ser suave y humana. Rosita asintió con lágrimas nuevas en los ojos, pero éstas eran de gratitud. «Están calientitos, señor. Están dormidos». Alejandro asintió, cerrando los ojos un momento. La pesadilla había terminado, pero la historia de redención apenas comenzaba. El eco del portazo final de Vanessa aún vibraba en el aire denso de la sala, pero dentro de la mansión el tiempo pareció detenerse. Alejandro se quedó de pie frente a la puerta cerrada por unos segundos, con la mano aún apoyada en la madera, como si quisiera asegurarse físicamente de que el veneno había sido expulsado. Su respiración era pesada, irregular, el sonido de un hombre que acaba de despertar de una pesadilla para encontrarse con una realidad dolorosa pero necesaria. Lentamente se giró. Sus ojos, rojos por la contención de lágrimas de furia, buscaron el sofá de terciopelo. Allí estaba Rosita, pequeña, temblando bajo su saco de lana, con el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor frío y la llovizna. Sostenía a los 3 bebés con una posesividad feroz, como si temiera que el techo fuera a colapsar en cualquier momento. Alejandro
Caminó hacia ella. No con el paso firme del millonario, dueño de imperios, sino con la pesadez de un hombre humilde. Se dejó caer de rodillas sobre la alfombra persa, ignorando el dolor en sus articulaciones, ignorando el protocolo, ignorando todo lo que le habían enseñado sobre mantener la distancia con el servicio. Rosita. Su voz se quebró. Fue un susurro ronco, cargado de una culpa inmensa. Mírame, por favor. Rosita levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros estaban llenos de miedo residual. A pesar de que Alejandro la había defendido, años de servidumbre y la jerarquía social la mantenían en guardia. Intentó ponerse de pie, haciendo un gesto para devolverle el saco. «Perdóneme, don Alejandro, estoy mojando todo. El sofá, su saco», balbuceó con los dientes castañeteando. «No debería estar aquí sentada. Soy la empleada. Yo...» «¡No!». Alejandro puso sus manos grandes y cálidas sobre las de ella, deteniendo su movimiento con una suavidad desesperada. «No te muevas. No te atrevas a pedir perdón. No tú. Nunca tú». Alejandro bajó la cabeza, avergonzado. «El que debe pedir perdón soy yo, Rosita. Fui un ciego, un estúpido arrogante. Traje a esa mujer a esta casa, a la casa donde creció mi hermana, y permití que te humillara, permití que pusiera en riesgo a mis sobrinos. Si yo no hubiera estado aquí, si tú no hubieras tenido el coraje de enfrentarla». La voz de Alejandro se apagó, ahogada por un sollozo seco. La imagen de los bebés en la carretera, congelándose, lo golpeó con la fuerza de un tren. «Dios mío, podrían haber muerto esta noche, y hubiera sido mi culpa». Rosita vio las lágrimas del patrón caer sobre sus propias manos ásperas y enrojecidas por el trabajo. Algo se rompió dentro de ella también. La barrera invisible entre señor y sirvienta se disolvió en ese instante de vulnerabilidad compartida. «No fue su culpa, señor», dijo Rosita, soltando una mano para apretar suavemente el hombro de Alejandro. Fue un gesto instintivo, maternal. «Usted no sabía. El mal a veces se disfraza de ángel. Ella lo engañó a usted también». «Pero tú lo viste», dijo Alejandro, levantando la vista, mirándola con una admiración que Rosita nunca había recibido de nadie. «Tú viste la verdad, y no te importó perder tu trabajo. No te importó quedarte en la calle. Rosita, te enfrentaste a ella con nada más que tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar tanto por unos niños que no son tuyos?» Rosita miró a los 3 pequeños durmientes. Carlitos había soltado un suspiro profundo en sueños. «¿Por qué no hay niños ajenos, don Alejandro?», respondió ella con sencillez, una verdad tan pura que iluminó la habitación. «Cuando un niño llora de frío, es hijo de todos. Y ellos tienen los ojos de su hermana. Yo la quería mucho a la señora Elena. Ella fue buena conmigo. No podía dejar que su memoria se congelara en esa carretera». Alejandro cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras sanaban una herida profunda en su corazón. Extendió la mano y tocó la mejilla helada de Rosita. «Tienes las manos heladas», murmuró, notando por primera vez los cortes en sus nudillos y la falta del guante que Vanessa le había arrancado. «Estás herida. Es solo un rasguño», intentó minimizar ella. «No. Ya no más». Alejandro se puso de pie con una determinación renovada. Su rostro cambió. La tristeza dio paso a la acción. «Ya no vas a sufrir más, Rosita. Se acabó el frío. Se acabaron los desprecios». Caminó rápidamente hacia la chimenea y avivó el fuego hasta que las llamas rugieron, llenando la sala de un calor naranja y reconfortante. Luego fue al mueble bar, pero no para servirse alcohol. Sacó una botella de agua y un vaso de cristal limpio. Regresó y se lo ofreció a Rosita. «Bebe. Necesitas hidratarte. Voy a llamar al médico de la familia para que venga a revisar a los bebés y a ti ahora mismo». «No, señor», exclamó Rosita, asustada por el gasto.
Es muy tarde. Cobrará una fortuna. Estamos bien, de verdad. Pagaría cada centavo de mi fortuna por ustedes tres, dijo Alejandro, marcando el número en su celular sin dudar. Escúchame bien, Rosita. Desde hoy, tú no eres la empleada doméstica. Eres la guardiana de esta familia. Y te juro, por la memoria de mi hermana Elena, que mientras yo viva, a ti y a estos niños nunca, jamás, les volverá a faltar el respeto nadie. Mientras Alejandro hablaba por teléfono con el doctor, exigiendo su presencia inmediata, Rosita bajó la mirada hacia el anillo de compromiso que Alejandro había dejado sobre la mesa de centro. El diamante brillaba con una luz fría y muerta. Luego miró a los bebés, calientes y seguros en sus brazos. Ese era el verdadero tesoro. De repente, un ruido fuerte, como un golpe seco y metálico, resonó desde la entrada principal. Alguien estaba golpeando la puerta desde afuera. No eran golpes normales, eran golpes de furia. Alejandro colgó el teléfono lentamente. Su expresión se endureció. La paz había sido interrumpida. «No se vaya, Alejandro», susurró Rosita, el miedo volviendo a sus ojos. «Es ella. Ha vuelto». Alejandro caminó hacia la puerta, pero no la abrió. Se giró hacia Rosita y le hizo una señal de calma. «Quédate aquí, no mires. Tápales los oídos a los niños. Esto termina ahora». Alejandro no abrió la puerta principal. En su lugar, caminó hacia el intercomunicador de seguridad instalado en la pared lateral y presionó el botón que conectaba con la caseta de vigilancia perimetral y con los cuartos del personal de seguridad interna. «Rogelio», dijo Alejandro, su voz sonando como acero frío. «Ven a la entrada principal, ahora, y trae a 2 hombres». «Enseguida, señor», respondió la voz crepitante del jefe de seguridad. Afuera, los golpes continuaban. «¡Ábreme, Alejandro!». La voz de Vanessa llegaba amortiguada pero histérica a través de la madera maciza. «Esto es ilegal. Mis cosas están ahí. No puedes dejarme aquí. Hace frío. Soy tu prometida». Alejandro esperó. No se movió. Vio a través de la ventana lateral cómo 3 figuras uniformadas corrían desde el ala este de la propiedad hacia el pórtico. Eran Rogelio y sus guardias. Hombres grandes, serios, que adoraban a la difunta hermana de Alejandro y que siempre habían mirado a Vanessa con desconfianza, aunque nunca habían podido decir nada. Hasta hoy. «Señorita, aléjese de la puerta», se escuchó la voz grave de Rogelio desde afuera. Alejandro abrió la puerta principal en ese momento. El viento entró de nuevo, pero esta vez él estaba listo. La escena en el pórtico era patética. Vanessa estaba golpeando la madera con sus puños desnudos. Su maquillaje era un desastre de rímel negro corriendo por sus mejillas, y su peinado perfecto se había deshecho en nudos por el viento. Al ver abrirse la puerta, su rostro se iluminó con una esperanza enfermiza. «¡Alejandro!», gritó, intentando entrar. «Sabía que no serías capaz. Diles a estos gorilas que me suelten. Casi me tocan». Alejandro se paró en el umbral, bloqueando la entrada con su cuerpo. No la dejó pasar ni un centímetro. «Rogelio», dijo Alejandro mirando al jefe de seguridad e ignorando a Vanessa. «La señorita Vanessa de la Vega ya no es bienvenida en esta propiedad. A partir de este segundo, tiene prohibido el acceso. Si intenta entrar, trátala como a cualquier intruso hostil». Rogelio asintió con una satisfacción profesional que apenas podía ocultar. «Entendido, don Alejandro». Vanessa se quedó boquiabierta. Su cerebro no procesaba el rechazo. «¿Qué? ¿Me estás echando con los guardias?». Su voz subió una octava rompiéndose. «Soy yo, Vanessa. Íbamos a ir a París la próxima semana. Alejandro, por favor, tengo frío. Mírame, estoy temblando». «Rosita también tenía frío», respondió Alejandro impasible. «Y los bebés también, y tú te reíste».
Eso fue diferente. Ellos son servicio. Yo soy gente de bien, gritó Vanessa, revelando su verdadera naturaleza una vez más en su desesperación. Alejandro negó con la cabeza, asqueado. «¡Sáquenla de aquí!». Rogelio y otro guardia avanzaron. Vanessa intentó retroceder, pero sus tacones resbalaron en la piedra húmeda. «¡No me toquen!», chilló lanzando manotazos al aire. «¡Los voy a demandar! ¿Saben quién es mi padre? Esto es una agresión». «Señorita, por favor acompáñenos a la salida o tendremos que cargarla», dijo Rogelio con calma, tomándola firmemente del brazo. «¡Suéltame, bruto!». Vanessa se retorció y en el forcejeo uno de sus zapatos de diseñador, un estileto de suela roja, salió volando y cayó en un charco de lodo. Alejandro miró el zapato en el barro. Era una imagen perfecta de la caída. «¡Mis zapatos!», gimió Vanessa mirando su pie descalzo y sucio. «¡Valen $1000! «Rogelio», interrumpió Alejandro, «asegúrate de que salga del perímetro. Cierra el portón electrónico y anula sus códigos de acceso ahora mismo». «¡Alejandro!», gritó Vanessa mientras los guardias comenzaban a arrastrarla, no con violencia, pero con una firmeza imparable, alejándola de la luz cálida de la entrada. «¡No tengo mi auto! ¡Las llaves están adentro! ¡Mi teléfono no tiene batería! ¿Cómo voy a irme?». Alejandro la miró una última vez antes de cerrar la puerta. «Camina, Vanessa, camina como hizo Rosita. Tal vez el frío te ayude a reflexionar sobre lo que significa la humanidad». «¡Te odio!», el grito de Vanessa desgarró la noche. «Te odio a ti y a esa sirvienta y a esos bastardos. Me las van a pagar». Alejandro cerró la puerta. El clic del cerrojo fue el sonido más dulce que había escuchado en años. El silencio volvió al vestíbulo. Los gritos de Vanessa se apagaron a medida que era arrastrada hacia la carretera oscura, lejos, donde su veneno no podía tocar a nadie. Alejandro se quedó un momento frente a la puerta cerrada, respirando hondo. Luego se giró. En el sofá, Rosita lo miraba con los ojos muy abiertos. Los bebés seguían durmiendo, ajenos a la batalla que se acababa de ganar en su nombre. Alejandro caminó de regreso a la sala, pero esta vez su paso era ligero. Se sentó en el borde de la mesa de centro, frente a Rosita. «Se fue», dijo él, «para siempre». Rosita dejó escapar un suspiro tembloroso y bajó la cabeza. «Señor, ¿y ahora qué va a pasar?». Ella era su prometida. Usted se quedó solo». Alejandro miró a los 3 bebés y luego a Rosita. Sonrió, una sonrisa triste pero genuina, la primera en mucho tiempo. «No, Rosita, no me quedé solo. Me libré de una soledad acompañada. Me libré de una mentira». Alejandro se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Rosita de nuevo. «Rosita, tengo que pedirte algo. Sé que es mucho pedir después de lo que pasaste hoy». «Lo que sea, patrón, lo que sea». «No me llames patrón, llámame Alejandro. Y lo que quiero pedirte es...». Alejandro miró a los trillizos con ternura. «No sé cómo ser padre. No sé cómo cambiar pañales ni cómo calmar llantos. Mi hermana se llevó ese conocimiento con ella. Te necesito, no como empleada, sino como familia. Quiero que me ayudes a criarlos. Quiero que seas su nana oficial, con un sueldo que te permita vivir como mereces. Traer a tu madre si quieres. Vivir aquí o en la casa de huéspedes. Pero te necesito a ti, porque eres la única que los amó cuando nadie miraba». Rosita sintió que las lágrimas volvían a subir, pero esta vez no eran de dolor. Eran de una emoción que le llenaba el pecho. Yo no sé qué decir». «Di que sí», dijo Alejandro. «Por ellos». Rosita miró a los pequeños, acarició la mejilla de Mateo. «Sí», susurró. «Claro que sí. Nunca los dejaría. Son mis niños también». Alejandro asintió, satisfecho. «Entonces está decidido. Mañana cambiaremos muchas cosas, pero por hoy...».
Se levantó y fue hacia un armario antiguo, sacando una manta gruesa de lana virgen, mucho más cálida y suave que las importadas de Vanessa. Por hoy, solo descansad. Alejandro cubrió a Rosita y a los bebés con la manta. Se sentó en un sillón cercano, vigilando su sueño, como un guardián que ha recuperado su tesoro más preciado. Afuera, el viento aullaba, llevándose los ecos de los gritos de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió por no tener corazón. Adentro, el fuego crepitaba, y por primera vez en años, la mansión no se sentía como un museo frío, sino como un hogar. La justicia divina había llegado. No con rayos y truenos, sino con un par de guantes de goma y un acto de amor inquebrantable. La mañana siguiente no llegó con la timidez habitual del invierno. El sol irrumpió a través de los ventanales de doble altura de la sala principal con una fuerza cegadora, bañando el sofá de terciopelo donde Rosita había caído rendida la noche anterior. Rosita abrió los ojos de golpe, desorientada. Su corazón dio un vuelco instintivo. ¡La hora! ¡El desayuno! La señorita Vanessa va a gritar si el café no está listo a las 7:00 en punto. Se incorporó rápidamente, buscando sus zapatos viejos con la mirada, pero se detuvo en seco. No estaba en su catre duro del cuarto de servicio en el sótano, estaba en la sala prohibida. Y sobre ella no había una manta raída, sino un edredón de plumas que olía a lavanda y seguridad. «Buenos días», dijo una voz grave desde la cocina americana que conectaba con la sala. Rosita giró la cabeza. La imagen que vio la dejó sin aliento. Don Alejandro estaba allí, pero no llevaba su traje impecable de negocios. Llevaba unos pantalones de pijama de algodón gris y una camiseta blanca sencilla. Tenía el cabello despeinado y, lo más impactante de todo, tenía a la pequeña Sofía colgada en un portabebés contra su pecho, mientras intentaba torpemente batir unos huevos en un tazón. «Señor...» Rosita se puso de pie de un salto alisándose el uniforme arrugado. «Perdóneme, me quedé dormida. Yo debería estar haciendo eso. Deme el tazón, por favor». Alejandro levantó una mano, deteniéndola con una sonrisa cansada pero genuina. «Si tocas ese tazón, te despido», bromeó él. La broma flotó en el aire, ligera, sin la amenaza que solía impregnar cada palabra en esa casa cuando Vanessa estaba presente. «Siéntate, Rosita. Hoy no trabajas. Hoy desayunas. Pero, señor, los niños...» Rosita miró hacia el Moisés improvisado que Alejandro había armado con cojines en el suelo, donde Mateo y Carlitos dormían plácidamente. «Ya comieron», dijo Alejandro con orgullo, señalando 3 biberones vacíos y limpios sobre la encimera. «Me tomó 1 hora entender las instrucciones de la lata de fórmula y creo que derramé la mitad en mi camiseta, pero están llenos y secos». Rosita sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ver al hombre más poderoso de la ciudad, manchado de leche y ojeroso por cuidar a su propia sangre, fue el espectáculo más hermoso que había visto jamás. «Gracias», susurró ella, volviendo a sentarse en el borde del sofá, todavía sintiéndose indigna de tanto lujo. Alejandro sirvió 2 platos de huevos revueltos, un poco quemados, y tostadas, y los llevó a la mesa de centro. Se sentó frente a ella, con Sofía aún dormida contra su pecho. «Rosita, tenemos que hablar», dijo Alejandro, su tono volviéndose serio pero no duro. Rosita sintió un nudo en el estómago. «Aquí viene», pensó. «Me va a dar dinero, y me va a pedir que me vaya. Fue solo por una noche». «Entiendo, señor», dijo ella bajando la cabeza. «Prepararé mis cosas. No quiero ser una molestia». Alejandro dejó el tenedor con fuerza sobre el plato, haciendo un ruido metálico que la sobresaltó. «¿Irte?», preguntó él incrédulo. «Rosita, ¿no escuchaste nada de lo que dije anoche? No te vas a ir a ninguna parte, a menos que tú quieras, claro». Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente sus manos trabajadas. «He estado hablando con mis abogados desde las 5 de la mañana.
Vanessa, pronunciar su nombre le dejó un mal sabor de boca. Hizo una mueca. Vanessa intentó congelar mis cuentas conjuntas hace una hora. Intentó entrar al sistema de seguridad. Está desesperada. ¿Ella va a volver?, preguntó Rosita con miedo real. Nunca, sentenció Alejandro. Su voz fue un muro de hormigón. Rogelio, el jefe de seguridad, tiene órdenes estrictas. Si ella pone un pie en el perímetro, será arrestada por intrusión. He anulado el compromiso, he cancelado la boda y, lo más importante, he iniciado una demanda contra ella por intento de abandono infantil y maltrato psicológico. Rosita abrió los ojos como platos. ¿Una demanda? Pero, señor, ella dirá mentiras. Ella tiene amigos poderosos. Yo tengo la grabación, recordó Alejandro, tocándose el bolsillo. Y tengo algo más poderoso que cualquier influencia social. Tengo la verdad. Ella está acabada en esta ciudad, Rosita. Sus amigas de la alta sociedad la abandonarán en cuanto sepan que intentó tirar a 3 bebés a la calle en invierno. Su reputación era lo único que le importaba, y eso ya no existe. Alejandro respiró hondo y sacó un sobre grueso de papel manila que había dejado en la mesa lateral. Lo deslizó hacia Rosita. «Ábrelo». Rosita tomó el sobre con manos temblorosas, rompió el sello y sacó los documentos. Estaban llenos de términos legales que no entendía del todo, pero había cifras con muchos ceros, y su nombre completo, Rosa María Hernández. «¿Qué es esto?», preguntó mareada. «Es un contrato», explicó Alejandro, «pero no de servidumbre. Te estoy nombrando legalmente la tutora suplente y ama de llaves ejecutiva de esta mansión». Rosita leyó la cifra del salario mensual. Era más de lo que ganaba en 2 años limpiando pisos. «Señor, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Es dinero regalado». «No es un regalo, es justicia», la cortó Alejandro. «Vas a tener mucho trabajo. Quiero que dirijas esta casa. Quiero que contrates al personal nuevo. Quiero que te asegures de que nadie que entre por esa puerta tenga un gramo de la maldad de Vanessa. Y sobre todo, quiero que me enseñes a ser padre». Alejandro miró a la bebé en su pecho. «Mi hermana Elena. Ella siempre decía que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Tú demostraste más lealtad en 5 minutos que Vanessa en 3 años. Este dinero es para ti, para tu madre, para que arregles tu casa en el barrio si quieres, o para que te compres una nueva. Pero te quiero aquí, viviendo aquí, en la suite de invitados del ala este, no en el sótano». «¿La suite de invitados?». Rosita no podía procesar tanta información. «Pero esa habitación tiene baño de mármol y vista al jardín. Y ahora es tuya». Alejandro sonrió. «Y por favor, Rosita, deja de llamarme señor. A partir de hoy, en esta mesa, somos iguales. Somos los únicos padres que estos niños tienen». Rosita miró el contrato, luego miró a Alejandro y finalmente rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, eran lágrimas de sanación. Años de ser invisible, de ser tratada como un mueble, se lavaban con ese llanto. «Gracias». «Alejandro», dijo ella probando el nombre por primera vez. Le supo dulce. En ese momento el timbre de la puerta sonó. No eran golpes agresivos esta vez, era un timbre suave. Alejandro se levantó, entregándole a Sofía a Rosita con cuidado. «Debe ser la entrega que pedí». Caminó hacia la puerta y regresó unos minutos después, empujando un carrito lleno de cajas. Eran cajas de tiendas de bebé, pero también había cajas de tiendas de ropa de mujer, de marcas que Rosita solo había visto en revistas que Vanessa tiraba a la basura. «Vanessa se llevó sus cosas», dijo Alejandro, pateando una caja vacía. «Y dejó un vacío en los armarios. Pensé que necesitábamos llenarlo con cosas que no estuvieran contaminadas de odio».
Abrió una de las cajas y sacó no un vestido de gala, sino un abrigo de lana grueso, botas de invierno de alta calidad y varios conjuntos de ropa cómoda, cálida y hermosa. «Para ti», dijo él. «Tira ese uniforme, Rosita. Quémalo. No quiero volver a verte con esos guantes de goma, a menos que tú quieras usarlos para jardinería. Aquí ya no eres la criada». Rosita tocó la tela del abrigo. Era suave, mucho más suave que las mantas por las que Vanessa había peleado. «Es hermoso». Los meses pasaron volando, como hojas llevadas por el viento, pero dentro de la mansión el invierno dio paso a una primavera radiante. La casa ya no era un museo silencioso. Ahora, el vestíbulo donde Vanessa había gritado estaba lleno de juguetes de colores. El suelo de madera pulida tenía marcas de andaderas, y lo más importante, había risas. Una tarde de sol, Alejandro estaba sentado en la alfombra de la sala, intentando armar un castillo de bloques con Carlitos y Mateo. Se veía más joven, más vivo. Había perdido la rigidez del empresario amargado. Rosita entró desde el jardín, trayendo a Sofía en brazos. Ya no llevaba uniforme. Vestía unos pantalones vaqueros y una blusa floral alegre, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Se veía radiante, segura, dueña de sí misma. «Mira quién aprendió a aplaudir», anunció Rosita con emoción, sentándose junto a Alejandro en la alfombra. Sofía, al ver a su tío, soltó una carcajada y juntó sus manitas gordas en un aplauso torpe pero entusiasta. Alejandro soltó los bloques y aplaudió con ella, riendo a carcajadas. «¡Bravo, mi niña! ¡Bravo!». Se giró hacia Rosita, sus ojos brillando con una luz especial. «¿Ves esto?», le dijo señalando el caos feliz a su alrededor. «Todo esto, esta felicidad, es gracias a ti. Si hubieras obedecido esa noche, si te hubieras acobardado, hoy esta casa estaría vacía y fría». Rosita sonrió, acomodándole el cabello a Sofía. «No, Alejandro, usted también fue valiente al ver la verdad. Muchos hombres hubieran preferido cerrar los ojos y quedarse con la mujer bonita. Usted eligió el corazón». Alejandro se quedó mirándola un momento. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un silencio cargado de promesas, de un futuro que se escribía día a día. No había prisa. El amor romántico tal vez llegaría, tal vez no, pero lo que tenían ahora era más fuerte. Una alianza forjada en fuego y protección. «Por cierto», dijo Alejandro rompiendo el momento con una sonrisa pícara, «me llamó Rogelio. Dice que vio a Vanessa en el centro». Rosita se tensó un poco. «¿Ah, sí?» «Sí. Estaba saliendo de una tienda de empeños. Parece que vender sus joyas no le está dando para mantener su estilo de vida. Y adivina que nadie le devuelve las llamadas. La soledad que te deseo a ti se le devolvió multiplicada por 3. Rosita miró a los niños, seguros, amados, felices. No sintió satisfacción vengativa, solo sintió paz. La justicia divina no necesitaba que ella hiciera nada más. La vida misma se había encargado de poner cada cosa en su lugar. «Que Dios la ayude», dijo Rosita sinceramente, «porque nosotros ya no la necesitamos». «Amén a eso», respondió Alejandro. En ese momento, Mateo gateó hacia Rosita y se abrazó a su pierna. Carlitos se tiró encima de Alejandro. Sofía seguía aplaudiendo. La cámara se aleja lentamente, mostrando la escena completa. El fuego encendido en la chimenea, la luz dorada de la tarde entrando por las ventanas, y en el centro, una familia. No una familia de sangre perfecta, ni de apellidos compuestos, sino una familia construida con pedazos rotos que, al unirse, formaron algo indestructible. Alejandro tomó la mano de Rosita sobre las cabezas de los niños y la apretó suavemente. «Estamos en casa, Rosita», dijo él. «Estamos en casa», respondió ella,
y mientras la imagen se desvanecía a negro, solo quedaba una certeza: el dinero podía comprar una mansión, pero solo el amor de una simple empleada había podido comprar un hogar. Fin.